Bienvenidos, continuamos con los videos de la materia de valores en la actividad del líder y dedicaremos los próximos minutos al sexto tema de la materia, en el cual buscaremos comprender cómo la filosofía brinda las guías básicas para la formación de la persona. Para desarrollar este tema, recordemos algunas conclusiones importantes ya vistas en otros videos. Primeramente, destaquemos que hemos dicho que el ser humano requiere de una asistencia durante su crecimiento para sacar lo mejor de sí. Al proceso de sacar lo mejor de sí lo conocemos como educación. Es así como la educación debe tener como objeto hacer mejor a las personas. Es por eso que debe contemplar como un ser completo al ser humano. De lo contrario estaríamos desnaturalizándolo, es decir, frustrando su propia naturaleza. Por eso decíamos que la educación debe ser integral. Y la visión de ver a la educación integralmente es principalmente porque en la formación del liderazgo esto tiene un gran valor en lo que respecta a educar el carácter. Y decíamos que la educación del carácter estaba directamente relacionado con saber fortalecer qué es lo que metemos en nuestra mente, qué es lo que perseguimos en nuestras vidas y de quiénes nos rodeamos, principalmente de las personas que fungen como guía, como maestro o como mentores. Con esto en mente, la educación ha tenido que pasar una serie de grandes retos. Tal vez el más importante es poder mediar entre lo que se considera una educación objetiva, es decir, basada en la realidad y en los objetos fuera de mí, y una educación subjetiva, la cual es propia de las opiniones, de las experiencias y de todo aquello que el sujeto aporta a la propia objetividad. Es por eso que grandes civilizaciones han hecho diferentes propuestas de cómo debe ser la educación integral. Sin embargo, si vemos con atención y con cuidado, vemos que requerimos de algo que nos ayude a ordenar un sano equilibrio entre la educación objetiva y subjetiva, porque en sí la educación contempla ambas partes. La respuesta de orden para poder mediar esta situación lo aporta lo que conocemos como filosofía. Debemos entonces destacar primeramente que la filosofía es una ciencia, y se dice ciencia porque en sí su metodología está enfocada a encontrar respuestas, pero respuestas por causas. Y vemos aquí que la filosofía se distingue de otras ciencias porque la forma en que responde a sus preguntas es profundamente. Es decir, a la filosofía le interesa saber lo más hondo, lo más profundo posible, el qué, el por qué, el para qué, las causas de todo lo que conocemos. Y vemos en la filosofía una gran herramienta porque el problema planteado, el equilibrio sano entre una educación objetiva y subjetiva, es algo arduo, entonces requiere de una herramienta que esté acostumbrada al trabajo arduo. Esto era también conocido que decían que la filosofía es un arte de encontrar las verdaderas respuestas o la verdad simple y sencillamente. Y esto no era algo sencillo, era algo que demandaba atención. Por eso los clásicos griegos se referían a la filosofía como un apego firme, como algo que requería un apego firme, un deseo tan fuerte que era comparado con la palabra amor. Por eso, una traducción simple de la palabra nos sugiere que la filosofía es un amor a la sabiduría. ¿Y por qué un amor a la sabiduría? Porque se requiere tener un gran cariño al mismo para poder resistir las pruebas arduas que se enfrenta el propio conocimiento al tratar de encontrar las respuestas profundas. Es así que la filosofía se ha encontrado a grandes desafíos, grandes preguntas como tratar de responder ¿qué es lo que somos? Aquí es donde la filosofía comienza a aportarnos grandes conclusiones, porque de la respuesta de qué es lo que somos, la educación termina por alinearse. Recuerden, de la manera en que contestemos esta pregunta será la forma como tratemos a los seres humanos. Si nosotros concluimos mal, trataremos mal a la persona y le educaremos mal. Si concluimos bien, entonces daremos un buen cauce a todos los esfuerzos educativos. Muy bien, teniendo esto en mente, veamos qué se ha dicho de qué es lo que somos. Para hacerlo de una manera resumida, ya hemos superado aquellas ideas que afirman que solamente somos materia. Hay otras ideas y posturas que en algún tiempo sugirieron que solo somos espíritu. De hecho, la filosofía ha analizado tantas posturas de lo que somos que incluso ha superado a aquellos que dicen que simple y sencillamente no somos, que no somos nada. Es decir, la filosofía tiene importantes conclusiones ya realizadas y nos interesa a nosotros ver cuáles son sus conclusiones de mayor valor para tomarlas como guía y de ahí empezar a orientar la educación. Contestemos entonces qué es lo que somos desde un punto de vista filosófico completo.
La primera parte de su respuesta es que concluimos que somos. Esto es sumamente importante, porque si afirmamos que no somos, entonces cualquier esfuerzo educativo quedaría en un sinsentido. Incluso cualquier ciencia que se tratara de construir, pues no tendría lugar, porque no seríamos. Pero la realidad nos enseña, y la misma filosofía después de un arduo análisis, que somos, y eso es muy importante. Pero aparte agrega que somos un ser con aspectos materiales e inmateriales. Vemos aquí otra parte importante de la conclusión, que resuelve múltiples análisis que, como ya he mencionado, ya ha sido cubierto. El afirmar que somos parte material y parte fenómenos inmateriales permite darle una orientación más precisa a la educación. Y más aún porque se afirma de que esta parte material e inmaterial se encuentran en una unidad llamada necesaria. Es decir, no somos simple materia, no somos simple espíritu, somos una unión necesaria de las dos en un equilibrio que nos hace ser lo que somos. Y con esto en mente, la educación concluye que así debe de tratarnos, como un ser que es, con aspectos materiales e inmateriales en una unidad necesaria, y por lo tanto debe contemplar estrategias para poder fortalecer tanto los elementos materiales como los inmateriales. Muy bien, podrán preguntarse entonces, ¿por qué un líder debe preocuparse por esto? Si son aspectos filosóficos, ¿qué de práctico tiene todo lo anterior? Esta es una gran pregunta, que de hecho tiene una respuesta de gran impacto. Requerimos nosotros indagar sobre aspectos de tanta profundidad porque dependiendo de la profundidad de los pensamientos de una persona, es como se guía la profundidad de sus causas. Y recuerden, nosotros perseguimos cosas en esta vida y nos encauzamos hacia ellos, y los líderes principalmente, vistos como personas que generan una influencia, se encauzan a sí mismos y encauzan a otros. Es por eso que es sumamente importante saber qué se es, para saberse encauzar. No hay cosa más terrible que una persona que ejerce una influencia y que no sabe qué es, ni hacia dónde va, ni por qué persigue lo que persigue. Esto hace que en conclusión nos ayude a ver que somos seres de una dignidad distinguida. ¿Por qué? Porque sabemos que sabemos. Esto es otra importantísima conclusión de la filosofía. Al decir que somos, la pregunta natural es, bueno, ¿qué es lo que somos? Ya hemos dicho que somos una unidad necesaria entre aspectos materiales e inmateriales y que tiene, ahora afirmamos, una dignidad, es decir, algo que lo eleva sobre las demás criaturas. Y al tratar de contestar la pregunta ¿por qué?, nos encontramos en que tenemos algo que nos distingue de las demás criaturas. Tenemos una capacidad de saber y aparte advertimos lo que sabemos, y esto toma una gran distancia de los simples minerales, también de las plantas y de otros animales, con los cuales compartimos una cierta naturaleza, porque estrictamente hablando, ciertamente una parte material de nosotros está compuesto por elementos, pero no somos simples elementos, nos elevamos a esa condición. También en esto vemos que compartimos parte de la naturaleza de las plantas, porque también nacemos, crecemos, nos desarrollamos, tenemos una nutrición y demás cosas que compartimos con los seres vivos conocidos como planta. Pero tenemos algo que nos distingue más allá de las plantas. Asimismo, los animales comparten cosas con nuestra propia naturaleza. Los sentidos, la forma estimativa, los animales superiores comparten con nosotros cierto elemento de memoria y demás. Pero debo de destacar lo siguiente. A pesar de que compartimos parte de nuestra naturaleza con estas realidades nobles, el ser humano tiene una realidad noble, una naturaleza que toma una distancia mucho mayor con todas estas naturalezas nobles ya conocidas. La filosofía enseña la diferencia entre las palabras parece y es. Es así que esta importante conclusión nos ayuda a hacernos responsables de lo que somos. Y cuando se comprende esto, podemos nosotros distinguir fácilmente que aunque compartimos muchos elementos con estas naturalezas nobles, no tratamos de ser plantas, animales o simples minerales, sino que debemos de buscar ser lo que somos. La filosofía nos ayuda a comprender que nos separa de todas estas naturalezas nobles la racionalidad y que esto es una capacidad de no simple y sencillamente conocer, sino que
conocemos profundamente. Por eso se dice que nuestra naturaleza es más libre. ¿Se acuerdan que cuando definíamos la palabra libertad veíamos que esto estaba relacionado directamente con las opciones que tiene el ser humano? ¿Cuál es la cantidad de opciones que tiene una realidad noble como la de los minerales? Pues grandes, pero comparadas con las de las plantas se distinguen. Y comparado con la diferencia que hay entre una planta y un animal, vemos que el animal posee de mayores libertades. Y si nos comparamos con minerales, plantas y animales, vemos que tenemos más opciones que todos ellos. Nuestra libertad es mayor. Por eso se dice que por ser racionales somos seres de una dignidad especial y debemos de comportarnos con la responsabilidad que esto implica. En conclusión, la filosofía nos enseña a no tratar de ser minerales, tampoco tratar de vivir como si fuéramos plantas, o tratar de ser simples animales. Nos dice que podemos ser dueños de nosotros y que estamos obligados a comportarnos como seres de alta dignidad. La filosofía nos enseña que debo enfocarme en ser simple y sencillamente lo que soy y no otra cosa de menor dignidad. Esto en sí plantea un gran problema, porque cuando vemos nosotros que debemos de comportarnos a la altura de nuestra dignidad, surge la pregunta, ¿existirá algo que me diga cuáles son las mejores formas para alcanzar lo que debo ser? Esta pregunta nace de la genuina preocupación de que en esta vida encontramos muchas dificultades y que además podemos fácilmente confundir los caminos y las opciones que se nos presentan. ¿Qué hacer? ¿Cómo superar todo esto? Muy bien, la filosofía tiene una respuesta y ha creado un tratado especial para tratar de sugerirle al ser humano cuáles son los mejores caminos para llegar a ser lo que es. Y esto se llama ética. La ética es una ciencia filosófica, es decir, es derivado de todos los esfuerzos filosóficos que ya hemos estado comentando en este video, pero que tiene la característica de que es práctica y normativa, es decir, así como hay estudios filosóficos que están enfocados fuertemente al área del saber el qué, el por qué, el para qué, se les dice especulativos, también tienen un área de aplicación directa de todas las importantes conclusiones sobre lo que se ha especulado, y la ética es una rama que precisamente trata lo práctico y lo normativo de lo que se ha concluido de lo que debe ser el ser humano. ¿Qué es lo que hace en sí la ética? Le sugiere, le indica al ser humano lo que debiera ser. He aquí el gran valor del conocimiento de las grandes conclusiones éticas, porque la ética se encarga de decirle al ser humano qué cosas puede hacer y qué cosas debiera dejar de hacer, y en esta guía de lo que puede hacer y dejar de hacer, comienza a encauzarlo hacia las cosas positivas. He aquí donde encontramos ese gran legado que la filosofía le ha dado a la humanidad. Podemos decir que siendo una ciencia que busca constantemente respuestas y respuestas profundas a los grandes problemas de la humanidad, ha encontrado grandes respuestas y las ha documentado de diferentes formas. Y dentro de sus estudios ya ha clarificado qué somos y ha construido una ciencia que nos auxilie en la manera de llegar a ser lo que somos. Y precisamente a esta ciencia, conocida como ética, es la que iremos estudiando gradualmente sus conclusiones. Por lo tanto, la formación del carácter podemos concluir que tiene sus grandes retos en el seguimiento de la ética, y destacamos esto, grandes retos. La ética, al ser un instrumento del ser humano, depende de cómo sea utilizada como instrumento. Podrá indicar el camino correcto, pero el gran reto es ver si la persona sigue este camino resistiendo las adversidades o si simple y sencillamente sucumbe por sus debilidades. Así que la invitación siempre será aprender de las grandes conclusiones éticas. Hay más que decir al respecto, pero por lo pronto dejaremos nuestro estudio hasta lo ya visto. Les recuerdo mis datos de contacto para cualquier duda o comentario que puedan tener de la clase. Y recuerden que si desean seguir la clase por Facebook, simplemente presionen el botón de me gusta en mi página. Deseamos ayudarles a todos ustedes a que se nutran de grandes conclusiones filosóficas, reflexionen sobre esto, recuerden compartir la información con otras personas y espero que este video haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención.